Bien, estimados colegas, contadores, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy estamos reunidos para realizar una conferencia virtual de un tema bastante importante para la formación de los contadores públicos y para el correcto ejercicio profesional. El día de hoy tenemos como invitado al colega MBA Roberto León Pacheco, quien es miembro del Comité Técnico de Ética y de Ejercicio Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad y también del Comité de Ética de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú. Muy contentos de tenerlo en la plataforma virtual del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y de todos. Y también el saludo también a los colegas que se conectan a través de la página de la Junta de Decanos. El tema que se va a tratar el día de hoy se llama la formación ética del contador público en la universidad. Una visión del Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad. Para lo cual, Roberto, desde su experiencia, que es bastante amplia, nos va a hacer un comentario del tema. Bien, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Roberto, le damos las buenas noches y lo dejamos en el uso de la palabra. Roberto, buenas noches, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por la bienvenida. Para mí es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, agradecerte por el espacio en la ventana y también agradecer a Nelson, ¿no? Nelson Ruiz es miembro del Comité de Ética y Ejercicio Profesional Nacional de la Junta, quien me acompaña como miembro del comité y quien también de alguna u otra manera ha hecho posible que hoy estemos aquí para poder compartir las ideas que están en el marco del título de la conferencia que tú bien has dicho, ¿no? Que es la formación ética del contador público en la universidad, ¿no? Y lo que vamos a compartir es una reseña sobre parte de la normatividad establecida por el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad, ¿no? Así como ciertas ideas sobre ya una visión personal de la aplicación de dichas normas en el ámbito educativo universitario, ¿no? Bueno, espero pues que lo que vayamos a conversar ahora, vayamos a transmitir ahora, permitan brindar un punto de partida para luego indagar sobre si en nuestro ámbito formativo, universitario, cercano, ¿no? A los profesores sobre todo, ¿no? Estemos atentos y en realidad se fomenta un cumplimiento de la normatividad establecida, ¿no? Para poder encaminar al profesional, al contador público hacia un camino de competencia profesional, ¿no? Que es yo creo que el punto aquí central de este compartir que vamos a tener hoy, ¿no? Y no solamente hacia el logro de la competencia profesional, sino también al mantenimiento de la misma, porque la competencia profesional no termina en el título, ¿no? En la colegiatura, ¿no? Sino hay que mantenerla, ¿no? Esta es otra idea que me gustaría que quede muy clara, ¿no? Y que es, yo creo que muy importante también desde el inicio transmitir, y la voy a seguramente repetir varias veces a lo largo de la reunión. Entonces, vamos a compartir la pantalla. A ver. Me confirman si se puede ver. Aún no se aprecia, Roberto. Vamos a ver, entonces. Vamos a revisar. ¿Ahora? Sí, ahora ya se aprecia. Perfecto. Hay que ampliar nada más. Muy bien. Entonces, este es el contenido, ¿no? Vamos a ir a través vamos a desarrollar, ¿no? La siguiente
la siguiente agenda, ¿no? Vamos a ponernos en contexto brevemente del ámbito de la IFAC, ¿no? Luego, más que presentar al Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad, vamos a situarnos en compartir su ámbito de aplicación. Explicaremos también los pronunciamientos internacionales de formación que consideramos como más importantes para la aplicación, sobre todo del desarrollo inicial del aspirante a contabilidad, qué podemos compartir sobre lo observado en el pregrado en el Perú. Hemos hecho una pequeña muestra, ¿no?, sobre cuál es el grado de cumplimiento de algunos sílabos en el Perú, y unas ideas como para concluir la exposición. Muy bien. Sobre la federación, ¿no? La IFAC, ¿no?, es una institución con una antigüedad ya de 43 años, ¿no?, y que ha logrado posicionarse como la entidad de mayor representatividad de la profesión, ¿no? La Asociación Interamericana de Contabilidad, ¿no?, que está asociada con la IFAC, ¿no?, y que incorpora a la Junta de Decanos, ¿no?, del Colegio de Contadores Públicos del Perú, tiene una duración de más de 30 años, ¿no?, y representa a las Américas en IFAC. Tiene realmente un alcance muy importante, ¿no? Son 175 organizaciones miembros y asociadas aproximadamente, y está en 130 países y jurisdicciones la IFAC, ¿no? Es una institución con bastante amplitud de acción, y es la organización, ¿no?, que incorpora varios consejos, ¿no? Uno de ellos es el consejo, ¿no?, que emite estas normas de educación, ¿no?, en contabilidad. Vamos ahí, creo que no está, ahí, ya estamos. El Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad, ¿no?, es un órgano de la IFAC, ¿no?, y tiene un propósito específico y de carácter educativo principalmente, ¿no? El YAES-B, ¿no?, busca tener una influencia relevante en universidades, en los aspirantes a contadores, o sea, en los estudiantes de contabilidad, en proveedores de formación, en contadores, ¿no?, ya titulados, empleadores, autoridades gubernamentales y reguladores, ¿no? Tal como lo hemos dicho, es importante comentar que busca tener una influencia relevante. Sin embargo, sus pronunciamientos no han sido tomados como de cumplimiento obligatorio por los distintos interesados antes mencionados, ¿no? Actualmente se encuentra vigente para la IFAC la versión publicada en octubre de 2019, ¿ya?, de estos pronunciamientos, ¿no?, de estos pronunciamientos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad. Vamos a ir a través de esos pronunciamientos, de algunos de ellos, que están orientados principalmente al desarrollo inicial del contador. ¿Y dónde se desarrolla inicialmente el contador? Se desarrolla en la universidad, en el pregrado, ¿no? Justamente el objetivo de esta presentación es difundir la existencia de este marco normativo, que muchas veces no está, pues, en el radar de los profesionales contables, ¿no? Y resaltar también, en base a mi experiencia, que considero que son mejores prácticas, ¿no? Están muy difundidas cuerpos de normatividad como las NIF, por ejemplo, ¿no?, que son emitidas por el YASB, ¿no? Hay normatividades también bastante otras difundidas, pero las que son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad no lo son, ¿no? Y entre ellas tenemos los famosos PIF, ¿no?, que son los pronunciamientos internacionales de formación. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, como dijimos, el YASB, este consejo, ¿no?, busca tener una influencia relevante en lo relacionado con la formación, desarrollo, ¿no?, y la evaluación de los profesionales contables, ¿no? La razón
la misión, ¿no?, digamos, de este consejo es la búsqueda de la mejora continua, ¿no?, y el establecimiento de buenas prácticas en, uno, el desarrollo inicial, ¿no?, y dos, en la formación continua principalmente, ¿no? Para el JASB, ser competente va más allá que un simple cumplimiento de códigos, ¿no? Desde mi punto de vista, uno de los principales aportes del Consejo es la definición de ser competente, ¿ya? Competente como profesional contable, ¿no? Y ya sea como aspirante, ¿no? O sea, hay que ser competente como aspirante o como contador público reconocido como tal, ¿no? La definición de competencia profesional es amplia, ¿no? Pero pretendo desarrollarla más adelante en el marco de los pronunciamientos que el Consejo emite, ¿no?, y que vamos a comentar. Esta competencia profesional, y aquí está la vinculación con el comité al cual pertenezco, ¿no?, incluye el cumplimiento del Código de Ética del Contador Público, ¿ya?, que es la versión aprobada en abril del 2018, ¿no?, y que debe estar vigente desde el 15 de junio del 2019, para efectos internacionales. El reto para el cumplimiento del Código de Ética está en ponerlo a disposición del profesional contable, ¿no?, ya sea aspirante a contador o contador público, ¿no?, y comunicarlo apropiadamente. Creo que ahí hay mucho pan por rebanar, ¿no? Y como contadores, ¿no?, creo que lo que menos recordamos quizás algunos de nosotros es si nos enseñaron o no nos enseñaron el Código de Ética en la universidad, ¿no?, el vigente de contadores públicos, ¿no?, o si estuvimos expuestos de alguna u otra manera a él, ¿no? Este es un riesgo, ¿no?, ciertamente. Ya si efectivamente en nuestros planes de estudios el profesional contable está expuesto, ¿no?, y se le comunica efectivamente que existe un código de ética del contador público, ¿no? Entonces, hay un riesgo grande, ¿no?, de que el código no sea difundido, ¿no?, no sea difundido, que ya es trabajo también de los cuerpos profesionales, ¿no?, cuando uno ya es contador público. Así que ahí hay dos riesgos de difusión en dos ámbitos distintos, ¿no?, tanto cuando uno es aspirante en la formación inicial como ya luego de la formación inicial como contador, ¿no?, donde la responsabilidad pasa de las universidades principalmente a los cuerpos profesionales. Un punto interesante de este consejo, de este órgano, ¿no?, generador de buenas prácticas, que es el JASB, es que reconoce un abanico bien amplio, ¿no?, en las distintas formas de aprendizaje, ya tanto en la preparación de los aspirantes a contadores como en la formación continua de los contadores públicos, ¿ya? La formación, la capacitación, ¿no?, y la experiencia profesional están presentes como elementos tradicionales, pero también es interesante observar que el Consejo reconoce otras fuentes de aprendizaje que generan mucho valor, ¿no?, tanto al aspirante a contador como al contador público, ¿no? Por ejemplo, el coaching, muy importante. Siempre, de alguna u otra manera, tener a una persona de experiencia que nos permita ejercitar nuestro juicio crítico en el ámbito de nuestra carrera, que es distinto al mentoring, ¿no?, que también es una fuente de aprendizaje no menor, ¿no?, donde una persona de más experiencia no solamente nos hace reflexionar, ¿no?, como lo es en el coaching, sino nos traslada su experiencia, sus aprendizajes, el camino por donde no debemos ir, ¿no?, los errores que no debemos cometer, y quizás nos da incluso la respuesta a alguna pregunta, ¿no?,
Ese es el mentoring, ¿no? Y quién o qué alumno en contabilidad no le gustaría tener una persona que no solamente le haga coaching, sino también le haga mentoring, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Poder desarrollar mucho más a este talento, ¿no? Entonces, hay ciertamente otras fuentes de aprendizaje no menos importantes que el consejo los pone también en un nivel similar al de la formación, la capacitación y la experiencia profesional. Ahora sí, vamos a explicar, ¿no? A qué nos referimos con pronunciamientos internacionales de formación, ¿no? Y que la verdad son pronunciamientos oficiales, ¿no? De este consejo y que nos dan bastantes luces sobre cómo podemos estructurar un contexto de aprendizaje, ¿no? Importante para los aspirantes a contabilidad y también para aquellos contadores que ya han sido oficializados con una colegiatura. Vamos a concentrarnos en esta exposición en aquellos pronunciamientos internacionales de formación que impactan principalmente al desarrollo inicial de profesional contable, ¿no? Por eso se titula la presentación en el ámbito universitario, ¿no? En el ámbito universitario. Dicho esto, el Consejo, ¿no? Emite normas que se denominan PIF, ¿no? Los pronunciamientos internacionales de formación, y los temas que abarcan son temas como incluso el ingreso a los programas de contabilidad. Si algún profesor de contabilidad está atendiendo la presentación y tiene curiosidad por las buenas prácticas que el Consejo comparte sobre quiénes deben ingresar, ¿no? Al programa de contabilidad, lo invito a leer las PIF, ¿no? Que están en los pronunciamientos del Consejo asociados, ¿no? La estructura del desarrollo profesional inicial, ¿no? Para los aspirantes a contadores, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Y el desarrollo profesional continuo, ¿no? Que se enmarcan en las capacitaciones principalmente ejecutivas y el posgrado, luego de que el contador sea graduado, ¿no? Las PIF son 8, ¿no? Y como ya lo he dicho antes, vamos a desarrollar las 4 que tienen que ver con el desarrollo profesional inicial. El pronunciamiento internacional de formación 2, la PIF 2, se denomina desarrollo profesional inicial, competencia técnica, ¿no? La PIF 3 se denomina habilidades profesionales. La 4 se denomina valores, ética y actitudes profesionales. Y la 5, experiencia práctica. Vamos a desarrollarlas. Pero, ¿cuáles son, ¿no? Los objetivos? Los objetivos de la formación profesional en contabilidad. En primer término, desarrollar al aspirante, ¿no? Con el objetivo de que alcance su titulación. Y por otro lado, mantener y desarrollar al contador público, ¿ya? Y esto quiere decir que debemos reconocer que como contadores públicos, la competencia profesional que demostramos luego de titularnos podría perderse, ¿ya? Podría perderse. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de competencia profesional? Nos referimos a 3 elementos. No me refiero yo, ¿no? Se refieren los pronunciamientos, ¿no? Principalmente, más que principalmente, ¿no? Porque son elementos que el Consejo los pone al mismo nivel,
¿no? Tenemos la competencia técnica, tenemos a las habilidades profesionales y los valores ética y actitudes profesionales. Ese es un solo paquete, ¿no? La competencia, entonces, tal como lo resaltamos en esta diapositiva, va mucho más allá de la competencia técnica. ¿Ya? Va mucho más allá de la competencia técnica, ¿no? Esto es súper importante, ¿ya? Porque realmente al entender que la competencia profesional en el ámbito contable va mucho más allá de la competencia técnica, nosotros como contadores podemos realmente potenciarnos mucho más, ¿no? Y aquí está, creo que uno de los principales mensajes de esta charla. Entonces vamos a desarrollar a la PIF 2, ¿no? La PIF 2 te habla sobre el contenido de los programas de educación contable profesional, ¿no? No me gustaría invertir mucho en explicar qué competencia técnica, porque creo que la conocemos bastante bien, ¿no? ¿Qué implica, pues, ser competente técnicamente? ¿No? Y en realidad hay una genuina preocupación, creo, en la profesión para estar actualizados técnicamente, ¿no? Por estar siempre a la vanguardia, ¿no? Hay una serie de oferta, pues, de talleres de contabilidad, cursos de contabilidad, de impuestos, ¿no? De normas internacionales de información financiera, de auditoría, de finanzas, de evaluación de activos, de peritaje contable, de auditoría interna, de auditoría forense, y las técnicas, desde las más tradicionales hasta técnicas que están asociadas con auditoría basada en analítica, basada en Big Data, basada en robotics. Es decir, hay una gran oferta, ¿no? de educación asociada a desarrollar la competencia técnica, ¿no? Sin embargo, tal como lo apreciamos en el gráfico, el requerimiento del consejo es competencia profesional, porque con la competencia técnica no basta. No basta. ¿Quién lo ha escuchado, ¿no? Cuando nos referimos a la PIF 3, ¿no? Habilidades profesionales y formación en general, ¿quién ha escuchado hablar de las habilidades blandas, ¿no? Y aquí la PIF 3 no las deja de lado, ¿no? Cuando nos referimos a habilidades profesionales, ¿no? Estamos tocando este segmento de la competencia, ¿no? El contador público es un ser humano, ¿no? Y hoy las relaciones humanas juegan un papel vital en nuestro desarrollo profesional. En ese sentido, la PIF 3 considera que para ser un contador público, el aspirante debe demostrar sus habilidades, ¿no? Sus habilidades intelectuales. Y todos somos conscientes que un fuerte conocimiento técnico no implica una evolución, ¿no? De nuestro pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El conocer la aplicación de una variedad de NIF o conocer las leyes tributarias requeridas para optimizar un planeamiento tributario en condiciones normales implica ciertamente una competencia técnica, pero otra cosa es aplicarlas en un entorno complejo, ¿no? Y un entorno único, ¿no? Incluso las NIF se ponen en una situación así, ¿no? En que incluso podría analizarse su inaplicabilidad en algunos casos, pero tendrían que ser estos casos en donde la sustancia económica va más allá de la normatividad asociada con las NIF, ¿no? Que es el estándar, ¿no? Cuestionar la aplicabilidad, por ejemplo, de la NIF, ¿no? Retando el statu quo, ¿no? Eso sí requiere un esfuerzo intelectual, por ejemplo, ¿no? Y como contadores deberíamos estar en la capacidad justamente de hacer ese tipo de cuestionamientos, ¿no? En ese sentido, la PIF requiere que el aspirante a contador tenga, ¿no? Y el contador público mantenga esta habilidad intelectual, ¿no?
Las habilidades interpersonales y de comunicación, así como las organizativas, ¿no? Y de gestión empresarial, son también muy importantes, ¿no? De hecho, somos profesionales que trabajamos en equipo, ¿no? Y tomamos decisiones que afectan a diversos agentes económicos, ¿no? En un entorno incluso competitivo, se hace muy importante e indispensable, diría yo, convencer y persuadir. Y esto está en el ámbito, ¿no?, de las habilidades profesionales, ¿no? Que es otro eslabón de la cadena, que es la competencia profesional. Por tanto, lograr un entrenamiento en habilidades blandas debería ser tan apreciado como lograr un entrenamiento en habilidades técnicas, ¿no?, en el marco de este modelo de competencia profesional. Los aspirantes a contadores deberían premiar, ¿no?, con una mayor tasa de postulaciones, por ejemplo, a aquellos centros de estudios que les puedan transmitir un fuerte entrenamiento en habilidades blandas, ¿no?, tanto como las técnicas, ¿no? Como hemos visto, las habilidades blandas de comunicación, ¿no?, y el pensamiento crítico son pues indispensables, ¿no?, en el desarrollo profesional. Creo que, y esa ya es una opinión personal, ¿no?, en un pregrado de calidad, las humanidades, ¿no?, son una excelente incubadora para catalizar las habilidades blandas, ¿no? La PIF 3 en ese sentido hace una distinción entre habilidad personal y habilidad profesional, ¿no? La habilidad personal se inscribe dentro de las profesionales, ¿no? Y ahí lo vemos en el gráfico, ¿no? Y las habilidades personales son habilidades que se pueden formar ya desde la estructura formativa previa incluso al pregrado, ¿no? Se desarrollan con mucha mayor efectividad en la práctica preprofesional o profesional, ¿no? Pero siempre y cuando los aspirantes de contabilidad y los contadores públicos puedan desarrollarse en organizaciones que los reten, ¿no? Porque hay organizaciones donde uno hace sus prácticas profesionales que la verdad, al contrario, en lugar de seguirlos formando, no lo hacen, ¿no? Más bien le generan bastante desmotivación al aspirante a contador. Vayamos a la PIF 4, ¿no? Que habla sobre los valores profesionales, ética y actitudes, que es el otro pilar fundamental, ¿no? Ahí el aspirante debe ser consciente de que se va a desempeñar pues, en un campo con presiones que van algunas veces en contra de la justicia y la verdad, ¿no? Como contadores, muchas veces nos hemos encontrado en esos dilemas, ¿no? La PIF 4, en ese sentido, enfoca su recomendación en el entrenamiento a dos niveles, ¿no? El primero es entrenar el juicio profesional, ¿no? Y el segundo es el de fomentar en los centros de formación el actuar en beneficio del interés público, ¿no? Son como que dos estrategias de cara a trabajar, ¿no?, con los estudiantes para poder enfocarse en cumplir con esta normatividad y desarrollar valores profesionales, ética y actitudes. Y el contador, pues como tomador de decisiones y o como profesional que forma parte del proceso de toma de decisiones, necesita tener una profunda apreciación sobre las potenciales implicancias éticas de sus decisiones profesionales y administrativas en general, ¿no? Cómo lidiar con el equipo, cómo lidiar con la gente, cómo lidiar con el entorno, ¿no? Si es una persona que efectivamente puede ser cómplice, ¿no?, de las malas actitudes de la empresa en general. Esos temas debería tener el contador claro, ¿no? Por lo tanto, la inclusión inteligente, ¿no?, y didáctica y hasta divertida, ¿no?, de estos temas de valores, ética, en el desarrollo profesional, en el pregrado, ¿no?, es crítico para desempeñar una función como profesional en contabilidad y que los alumnos la interioricen, ¿no?, y la capten bien. Muchas veces estos contenidos son tomados de manera marginal, ¿no?, y de manera muy teórica, y desmotivan al estudiante, ¿no?, y no le incorporan en su mentalidad, en su mindset, y la dejan a un lado, ¿no? Compartiremos más adelante algunas estrategias que el Consejo brinda al respecto, ¿no? Pero antes me gustaría, para de alguna manera poder dar un poco más de forma a este compartir, ¿no?,
comentarles que hace un año tuve la oportunidad de ver este documental, ¿no? Y me atrajo el título, ¿no? Por obvias razones. Y quiero transmitirles una enseñanza, ¿no? Y a la vez una motivación que me gustaría compartir, ¿no? Con ustedes. El documental se hizo público en abril 2018, ¿no? Un mes después, luego de la muerte de Oskar Groening, ¿no? El contador de Auschwitz. Todos de alguna manera sabemos que fue Auschwitz, fue un campo de concentración alemán donde murió muchísima gente, ¿no? En la plena guerra mundial, que era administrado por los nazis, ¿no? De hecho, Oskar Groening era un nazi, ¿no? Quizás, ¿no? Y antes de entrar en la enseñanza y motivación que quiero compartirles, creo relevante mencionar que las funciones que desempeñaba Groening no eran las funciones, digamos, que hoy tiene un contador público, ¿no? Claramente ahora el contador público tiene funciones mucho más estratégicas, ¿no? Pero, digamos, las funciones de Groening, cuando me puse a investigar, eran mucho la sociedad teneduría de libros. Pero, en fin, en ese momento la actividad contable estaba asociada específicamente en el campo de concentración a actividades de ese corte, ¿no? Pero son pues actividades que también realiza un profesional contable, ¿no? Así que quería hacer un poco esa aclaración. Como sabemos, la captura de criminales de guerra, ¿no? Fue un proceso que siguió luego de la Segunda Guerra Mundial. Y Groening era uno de los criminales de guerra de la lista que seguían vivos, ¿ya? Fue miembro de las SS, que es la policía secreta, ¿no? Del régimen nazi, ¿no? Diferente digamos, a la policía, digamos, que daba la cara. Nuestra era la policía secreta. Llega al campo de concentración cuando era muy chico, ¿no? Así que seguro tuvo claridad, ¿no? Sobre lo que se hacía en el campo de concentración, ¿no? Estuvo mucho tiempo ahí. Cuando tenía 21 años, ¿no? Fue la edad a la que llegó y comenzó su periplo por Auschwitz. Lo que hacía era realizar el inventario y el registro de la pertenencia de los prisioneros que llegaban, ¿no? Y claro, las pertenencias, hacía el registro, ¿no? De las pertenencias que quizás nunca volverían a utilizar esas personas, ¿no? Como lo podemos ya haber leído en nuestros libros de historia. Se enviaban luego a Berlín todas esas pertenencias, ¿no? Seguramente para seguir incrementando pues los bolsillos de los nazis, ¿no? E incrementando la injusticia. Después de mucho tiempo, Groening fue condenado, ¿no? A 4 años de prisión a sus 96 años. ¿Mm? El cargo se le consideró cómplice por la muerte de 300.000 personas. ¿Mm? Pero él solamente contaba, ¿no? El inventario, ¿no? Pero en realidad la justicia lo consideró como cómplice. ¿Mm? Él mismo, ¿no? Señaló, lo que señaló en el tribunal, que en ese momento pensaba que el asesinato de judíos, incluido el de niños, era el modo correcto de hacer las cosas, ¿no? Él estaba convencido de que su visión del mundo, ¿no? Era la que efectivamente los alemanes habían sido traicionados y que había una gran conspiración, ¿no? Contra ellos. Groening es un ejemplo, ¿no? De una persona que claramente ha demostrado no tener un juicio crítico, ¿no? Un juicio crítico que le permita pensar, ¿no? Sobre si sus líderes, ¿no? Le habían o no lo habían guiado adecuadamente, o si lo que decían sus líderes tenía o no tenía sentido, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Imagínense, ¿no? Sin ese juicio crítico, llegó a pensar como pensó, ¿no? Llegó a pensar de que una atrocidad era correcta. La enseñanza para mí fue, ¿no? Independientemente del crimen, ¿no?
que el gran error desde el punto de vista ético fue su flaco discernimiento, ¿no? Es decir, no repensó su statu quo, ¿no? Su espacio y su tiempo. Lo que consideraba correcto o lo que quería que se considerase correcto por comodidad o beneficio personal no lo era, ¿no? A él le convenía estar así, recibía un sueldo por estar haciendo lo que hacía. Obviamente no mataba a nadie, pero era parte de un andamiaje, ¿no? Entonces, formar el juicio crítico, ¿no?, es un antídoto eficaz, ¿no?, para que no solo no se repitan estas atrocidades, sino también de que se eviten otros males de nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, ¿no? Claramente, no porque todo el mundo lo haga necesariamente, o porque mi vecino lo haga, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Para ello hay un juicio crítico formado, ¿no? Poco para terminar la historia, ¿no? En abril del 2015, a la edad de 93 años, se inició el juicio, ¿no? Y en julio de ese mismo año fue declarado culpable, ¿no?, y condenado a 4 años de prisión. Apeló, las apelaciones no prosperaron, o sea, lo declararon culpable, y murió en un hospital en marzo del 2018, antes de cumplir su condena, ¿no? Esta es la historia que quería compartir, ¿no? Una enseñanza que me llevo de un documental, está en las redes, en el streaming, así que la verdad que lo recomiendo. Volviendo a las PIF, ¿no?, y haciendo este paréntesis reflexivo, ¿no?, comentar que en el marco de formar el juicio profesional, ¿no?, formar a profesionales escépticos es clave, ¿no? Y entonces, formar el escepticismo, formar el juicio crítico, el pensamiento crítico es clave, ¿no? Porque nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida profesional con líderes que de alguna u otra manera nos pueden llevar por un camino equivocado, ¿no? Los cursos de auditoría en el pregrado, por ejemplo, deberían apuntar, ¿no?, a través de casos, por ejemplo, a formar ese escepticismo, ¿no? En la práctica profesional o preprofesional, se debería afinar más esa actitud, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, las firmas de auditoría son escuelas de escepticismo profesional, ¿no?, para un auditor, ¿no? Así que es súper importante fomentar el juicio profesional en el pregrado y también buscar, ¿no?, fuera de la universidad, en las prácticas preprofesionales, escuelas de escepticismo y formación de juicio crítico. Los cursos de ética profesional o moral profesional son clave en orientar la capacitación de ética aplicada a través de principios, ¿no? Porque hay una serie de situaciones, ¿no?, que nos van a enfrentar a situaciones muy diferentes, ¿no? Y como profesionales debemos basarnos principalmente en principios, ¿no? La verdad, la justicia, el bien común deben de alguna manera ser estos principios ancla que nos permitan discernir y filtrar algunas situaciones que se nos van a presentar en la vida profesional, ¿no? Pero esos temas deberían ser incluidos también en la formación en nuestros programas, ¿no?, como entidades formativas en contabilidad. La PIF 4 orienta a desarrollar una capacitación en función a principios, como ya lo dije, sin embargo no regulan específicamente cuáles deberían ser, ¿ya? Así que es muy importante incorporar ello en la formación. En el marco de fomentar la preocupación por el interés público, que era la otra estrategia, ¿no?, de cómo incorporar esos temas de ética en pregrado, ¿no? Uno a través de principios, otro a través del interés público, ¿no? Entonces, no debe buscarse este tema fuera de la organización. Muchas veces se habla de responsabilidad social y se busca el tema fuera de la organización, ¿no? Buscar el bien común al interior de la organización es ciertamente una labor primaria, ¿no? Es una sugerencia interesante que las instituciones educativas puedan en sus cursos fomentar, ¿no?, a través de la aplicación práctica, la búsqueda del bien común en la organización, principalmente trabajadores y nuestro equipo cercano, ¿no?
Así que es muy importante ello, ¿ya? ¿Y qué se sugiere? La PIF sugiere, por ejemplo, en el pregrado, fomentar un análisis de la interrelación entre lo que es ley, la ética y el interés público, ¿no? No necesariamente todo lo legal es ético, ¿no? No necesariamente todo lo legal es ético. Y a veces, de alguna manera, más bien se dice que cuando hay muchas leyes es porque hay un problema ético detrás, ¿no? Como dijimos al inicio, la IFAC es una institución con presencia en muchos países, ¿no? Y respeta las diferencias culturales. En ese sentido, fomenta el uso del código de ética, ¿no? Y busca el mismo objetivo, ¿no? Sentar bases mínimas de convivencia. Yo creo que ese es quizás para mí, lo más útil de un código de ética en las organizaciones, ¿no? Todos venimos con diferentes formaciones, ¿no? Diferente bagaje de vida, pero tenemos que, de alguna u otra manera, fijar un estándar de convivencia, ¿no? Y el código de ética, bien construido y bien definido, ¿no? Nos permite justamente tener un estándar de convivencia en la organización, ¿no? Otro tema es si ese código de ética se hace cumplir o no se hace cumplir. Pero circunscribiéndonos a un buen diseño de un código de ética es el primer paso que deberíamos de tener, ¿no? Un código que quede claro en todos los que conformamos la organización, que es una base mínima de convivencia organizacional. Por lo tanto, disminuir la discrecionalidad, ¿no? En el cuestionamiento de los distintos comportamientos en las organizaciones, ¿no? Es el principal objetivo de estos códigos. El Código de Ética para Contadores es emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética, ¿no? Es otro consejo, ¿no? Otro grupo de la IFAC, ¿no? Tal cual como es el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad, el IASB, ¿no? De las cuales hemos explicado y desarrollado las PIF, que son sus pronunciamientos, ¿no? Este código, aprobado, ¿no?, por el IESBA, que es el Consejo de Normas Internacionales de Ética, este código es base del aprobado por los colegios profesionales de nuestros países, ¿no? Y debería ser el documento base para trabajarlo como referencia en las escuelas del pregrado del país, en los programas de contabilidad. Así que, nuevamente, es muy importante que como docentes tengamos nosotros, nosotros tomemos esto en cuenta, ¿no? Entre las estrategias que sugieren los pronunciamientos para transmitir los conocimientos éticos que no son excluyentes, no tenemos, ¿no? Primero, el utilizar una manera que se pueda transmitir la ética aplicada, ¿no? En ese sentido, es súper importante, ¿no?, que podamos dar ejemplos, ¿no? Los ejemplos son los mejores transmisores de temas de ética aplicada, ¿no? Casos, me refiero más que el ejemplo es los casos, ¿no? Hay que integrar el tema de ética aplicada en los cursos de carrera, ¿no? Incidiendo que la ética es transversal a todo lo que hace el profesional en contabilidad. Por ejemplo, en el curso de análisis de estados financieros hay que incluir pues una sección de fraude en estados financieros, ¿no? Aparte de los ratios, aparte de análisis vertical horizontal, ¿no?, indicadores de solvencia, proyección de estados financieros, determinación del fondo de maniobra, determinación del capital de trabajo, determinación de las necesidades operativas de fondo. En adición a ello, en el curso de estados financieros, incorporar una sección de un fraude de estados financieros, identificar un caso, por ejemplo, y analizarlo, ¿no?, sobre cuál ha sido el origen de este tipo de fraude. Eso, por ejemplo, ayudaría a incorporar los temas de ética aplicada a nivel transversal. Otro tema súper importante es, y estamos ligándolo con lo que es el mentoring, ¿no?, abordar subsecuentemente los temas éticos que se pueden enfrentar
o enfrentaron los profesionales contables, ¿no? Contar las experiencias pasadas, ¿no? Contar ejemplos de fraudes contables, ¿no? La participación, por ejemplo, en algún fraude tributario, ¿no? Para poder, de alguna manera, sacar conclusiones y comunicarle, ¿no?, al estudiante cuál fue el error, ¿no?, y por dónde no debería el estudiante orientarse, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la clave transformacional en la transmisión de los conocimientos a un aspirante, yo creo que son los ejemplos y el ejemplo, ¿no? El ejemplo ya del docente, ¿no? O sea, es también muy importante que el aspirante de contabilidad sea proyectado en su profesor. En ese sentido, es muy importante que los ejemplos presentados incluyan lo que salió bien y el que no funcionó, ¿no?, para no repetir errores. Hay un tema cultural muy fuerte, ¿no?, de no reconocer, pues, los errores, ¿no?, y lo vemos a veces en nuestra cultura política, ¿no?, y transferirlo a otros, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el pregrado es un muy buen laboratorio para revertir este aspecto cultural que, la verdad, retrasa nuestro desarrollo, ¿no? El contador, pues, forma parte de un equipo humano, eso es innegable, ¿ya? En todas las organizaciones, ¿no? Las organizaciones están hechas de personas, ¿no? Y en el desempeño de su actividad, pues, se va a enfrentar a situaciones que van en contra, ¿no?, de los principios éticos. Y de manera más compleja, muchas veces se enfrentará a dilemas éticos, ¿no? Entonces, la PIF 4, ¿no?, sugiere incorporar en los cursos de entrenamiento dinámicas como discusiones de lecturas y videos, ¿no?, discusiones de las sanciones disciplinarias sobre profesionales contables, juegos de roles. Eso es bien interesante, ¿no? Yo me acuerdo que una maestra, un maestro, ¿no?, de una universidad contaba de que en su salón de clase separó a la clase en grupos, ¿no? Y cada uno de los grupos, los miembros de cada uno de los grupos tenía diferentes roles, ¿no? Uno era el ASUNAT, otro era el contador, otro era el empresario, ¿no? Entonces, al haber un juego de roles, ¿no?, se aprende, ¿no?, cuáles son los intereses cruzados, ¿no?, que hay entre los distintos agentes económicos, ¿no?, y cómo cada uno de ellos juega un rol importante en el proceso del pago de impuestos, ¿no? Y ahí justamente surgen dilemas éticos, ¿no? Y cada uno, pues, tiene una participación ciertamente importante y expectante. El análisis de la participación y el resultado, viéndolos desde 3 puntos de vista distintos, puede ser muy enriquecedor, ¿no? En relación con el código de ética, por ejemplo, específicamente, la PIF 4 recomienda, ¿no?, alentar su estudio, no paporreteándolo, pues, ¿no?, sino alienta sobre todo la comparación del código de ética del contador con otros códigos de ética, ¿no? ¿Qué dice el código de ética de los abogados? ¿Qué dice el código de ética de los médicos, por ejemplo? Y comenzar a identificar, ¿no?, esas particularidades entre los códigos de ética que en común todos se proyectan a la sociedad, ¿no? Particularidades ciertamente en cada uno de ellos, pero en común todos se proyectan a la sociedad. Entonces, saber de que el contador se enmarca dentro de un sistema profesional y que cada cuerpo, ¿no?, comparte un código de ética y que todos en conjunto tienen una proyección social es bastante relevante, ¿no? Son sugerencias de la PIF bastante atendibles y la verdad que muy interesantes, ¿no? En nuestro medio se presentan cursos de ética profesional o moral profesional con mucha carga filosófica, ¿no?, que deberían incorporar quizás estas recomendaciones para reforzar y equilibrar un poco el objetivo de la competencia profesional al cual nos referimos, ¿no? Por lo tanto, y una idea central es, ¿no?, que si para los futuros profesionales de la contabilidad los valores, la ética y las actitudes profesionales son importantes, entonces es esencial que, y aquí lo digo, los alumnos no perciban a los mismos, no me refiero a los mismos, me refiero pues a los valores, la ética y las actitudes profesionales como periféricos, ¿no? Entonces, si me dices que es importante, entonces hazlo importante, ¿no? Hazlo transversal.
no me lo pongas al final en contabilidad solamente en 2 cursos, ¿no? Totalmente aislados, ¿no? Uno al inicio, que es el filosófico, y otro al final, que es el de moral profesional. Es bien cuestionador en ese sentido esta norma. Entonces, la práctica profesional es importante en la formación del aspirante, ciertamente. Estamos en la PIF 5, ¿no? Porque permite pues un desarrollo de lo explicado, digamos, una aplicación práctica de todo lo aprendido en la universidad de manera teórica, ¿no? Hay mayor oportunidad pues de relacionarse con otras funciones, ¿no es cierto? Una mejor oportunidad para asumir niveles progresivos de responsabilidad, ¿no? Interesante, y dando un mensaje, que la PIF 5 nos dice que hay que tener 3 años de experiencia práctica antes de ser un contador público. Lo dejo ahí dando botes porque normalmente a veces no funciona así en nuestras regulaciones internas en el Perú, ¿no? Y me llamó también la atención, ¿no?, sobre el hecho de que se puede compensar ese año, ¿no?, un año de esos 3 con una maestría con bastante carga contable, ¿no? Lo menciona la PIF y lo quería poner sobre la mesa para que de alguna u otra manera tomemos nota y reflexionemos sobre esta sugerencia. La práctica profesional pues debe ser también efectiva, aceptable y revisada. Nuevamente lo dije, no puede ser cualquier práctica profesional, tiene que ser una práctica de valor mutuamente beneficiosa, ¿no?, entre el aspirante a contador, entre la organización que le da la oportunidad y también la universidad o el colegio profesional, según la PIF, debería estar al tanto de cómo va ese desarrollo, ¿no? Y ahí hay, la verdad, que mucha tarea por hacer, porque ese proceso, ¿no?, de formación, esa práctica preprofesional, a veces está muy desconectada, ¿no?, de la universidad, ¿no?, y muy desconectada también de los organismos profesionales que deben monitorearlo. Y compartir con ustedes algunas notas que tomé cuando hice una simple recolección de información, ¿no?, sobre 4 universidades, ¿no? Tomé los sílabos asociados a cursos de ética o ética profesional, y la verdad pues me encontré que de los 219 créditos de un programa de contabilidad en una universidad, pues solamente el 3% correspondían, 3.20% correspondían a cursos de ética profesional, ¿no? En otra universidad 10 créditos, ¿no? En otra universidad 7 créditos, ¿no? Y en una universidad no había ni un crédito de temas de ética, ¿no? Ninguno. Entonces, creo que como entidades universitarias debemos revisar, ¿no?, si nuestras mallas están incorporando las sugerencias del IASB, ¿no?, en principio. Y luego cuando hice un doble clic, ¿no?, ya a los cursos, ¿no?, propiamente dichos de estas mismas universidades, me encontré que solamente una de ellas cumplía de alguna manera con las sugerencias del IASB, ¿no? En sus cursos, ¿no?, hace referencia al código de ética, por ejemplo, el escepticismo profesional estaba presente, los principios éticos estaban presentes, el compromiso con el interés público estaba presente y se trabajaba en base a casos, ¿no? Yo creo que el problema común de estas 4 universidades que revisé era que no hacían referencia al código de ética, ¿no? Y claro, y la que obviamente no tenía ningún curso de ética, pues no cumplía con ninguno de los lineamientos, ¿no?, internacionales que el IASB pide. Resumiendo y concluyendo. Uy, se ha pasado la hora rapidito. El mensaje es, yo creo que claro, ¿no? La competencia profesional es un intercepto, ¿no?, de la técnica, de las habilidades profesionales y de los valores ética y actitudes, ¿no? Un contador técnico, ¿no?, honesto pero sin liderazgo, no es competente, ¿no?, que sería pues justamente ese intercepto entre valores ética y actitudes profesionales y competencia técnica, ¿no? Por otro lado, ¿no?, un contador técnico, ¿no?, encantador pero corrupto, tampoco es competente, ¿no?
ciertamente no lo es, no es competente, ¿no? Un contador honesto, encantador, ¿no? Pero sin técnica, tampoco es competente, ¿no? Entonces es competente aquel que está en el intersecto, ¿no? Que tiene técnica, valores éticas y habilidades profesionales. Y como estamos en Trujillo, no quería resaltar la presencia del poeta universal, ¿no? De su extracto Los Nueve Monstruos, ¿no? Del libro Poemas Humanos, ¿no? Entonces hay, ¿no? Dice, desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y de hecho, en educación en el país hay muchísimo que hacer. Con esto termino mi presentación y estoy a disposición de las preguntas que ustedes tengan bien a hacer, ¿no? Muchísimas gracias por la atención. Creo que hemos terminado justo a la hora. Rubén. Sí, sí, Roberto, muchas gracias. Muy interesante. He escuchado atentamente lo que comentas. Bueno, siempre queda la duda, ¿no? Por lo menos yo también estoy involucrado en la formación universitaria y veo que, claro, no todas las universidades le dan el mismo peso a los cursos de ética, pero no solo es eso, sino que a veces el curso de ética es un curso de relleno y a veces se lo dan a un profesor de pronto que le faltó completar la carga y le dan el curso, ¿no? Nadie quiere tomar el curso para dictarlo, o sea, no le dan la importancia y el valor que requiere, sobre todo en el caso, en la profesión del contador público, en la cual el contador público da fe de los actos que suscribe, ¿no? Por eso es que nos llamamos contador público. Entonces, creo que ahí hay un trabajo fuerte por hacer a nivel de la profesión. Sin duda, creo que es una tarea importante de parte de nuestro gremio, de la Junta, de los colegios, impulsar a nivel de la formación universitaria el desarrollo de este tipo de cursos y con profesionales adecuados, ¿no? Porque una cosa es dictar la teoría, pero además eso tiene que estar engranado con la práctica. Con la práctica, totalmente, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo con eso. Siempre buscar ese sano equilibrio, ¿no? Gente que te transmita, que te coachee, que te mentoree, que te diga por dónde no ir. El contador, aparte de que es un profesional que da fe, como tú bien lo dices, está expuesto totalmente a muchos dilemas éticos en cada momento, ¿no? Sí. Y está muy expuesto, entonces es importante que esté súper bien formado, ¿no? Claro, una parte es la formación universitaria y ya la segunda parte es el tema ya a nivel profesional. Sin duda, tenemos un código de ética de IFAC, tenemos un código de ética de la Junta y cada uno de los colegios profesionales tiene su código de ética. El problema es, ¿y cómo hacemos cumplir los códigos de ética? Eso está claro, es otra discusión, ciertamente. Si no, simplemente letra muerta, ¿no? Están los códigos, pero solo sirven para abanicarse y no sirven para otra cosa más. Entonces, sin duda, hay nuevamente un trabajo por hacer de parte de la profesión, porque el contador, como tú bien señalabas, se enfrenta día a día a estos temas. Es común que el empresario le diga, mira, el contador le dice, salió tanto de impuestos, mira, tú lo bajas a tanto y tú ves cómo lo haces. Y lamentablemente a veces los colegas no terminan haciendo cosas que no son lícitas para bajar el pago de los impuestos, ¿no? Por decir solo un ejemplo, porque a todo nivel se da, ¿no? A veces para que puedan otorgarle un préstamo en el banco, el balance, el estado financiero es firmado respecto de información que no es consistente con la realidad de la compañía. Y a todo nivel, ¿no? Igual en los dictámenes de auditoría, igual en los peritajes, ¿no? Tienes que seguir unos peritajes que realmente no corresponden con los hechos que son materia de investigación a veces. Entonces, el trabajo está muy fuerte, pero fíjate que creo que debemos ya de cara al bicentenario pensar en este tema porque sabes que la corrupción en nuestro país es el flagelo más, ¿no? Lo más duro. Entonces, como profesionales de la contabilidad necesitamos hacer algo sobre esto. Y de verdad yo agradezco a Luis y a ti, Roberto, por hacernos reflexionar sobre estos temas. Que es un poco la idea, tratar de sacar, digamos,
tocar esos temas que normalmente no se tocan y apuntar hacia la juventud, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Claro, y te comprometo de alguna manera a que trabajemos a nivel del Comité de Ética de la Junta algunas acciones ya más concretas. Ujú. Tenemos un plan justamente que ha sido ya aprobado por la Junta y estamos trabajando en ello. Es la verdad que un plan interesante que será hasta el próximo año y algunas cosas también van a tener que estructurarse, ¿no? De hecho que sí. Sí, sería bueno. Nosotros como parte de la ley de profesionalización del contador público, tenemos la posibilidad de designar en este caso, la SUNEDU, un representante para que pueda opinar sobre la malla curricular, sobre el plan de estudios Perfecto. del contador público, y creo que esto nos hace falta para que las universidades inserten en su malla curricular este curso y, como tú dices, de manera transversal, Sí. ¿no? Porque eso se implementa en todos los cursos. Es en los cursos de costos, ¿no? Cómo fijar, por ejemplo, un margen justo. En el curso de análisis financiero, un tema de fraude en estado financiero, ver casos internacionales, ¿no? Ver los casos de Toshiba, ver los casos de Enron, pero en el marco de un curso de estados financieros, en los cursos de auditoría, ¿no? Y lo mismo que tú acabas de decir, en los cursos de tributación. Tú, por ejemplo, hay casuística como para trabajarlo ahí, la cantidad de temas que se pueden dar. Entonces, cuando tú de alguna u otra manera estructuras, ¿no? En cada curso, a lo largo de la carrera, y transmites este concepto de ética aplicada, obviamente con las enseñanzas y con el post-mortem y diciendo efectivamente qué fue lo que salió mal y cómo corregirlo y cómo no. Yo creo que el profesional se lleva algo mucho más completo, ¿no? Que solamente verlo en dos cursos, ¿no? En filosofía, donde te dicen, pues, ética de Kant, ética griega, ¿no? Y el último de moral profesional, donde la verdad que quizás no están bien engranados, ¿no? Es un poco esa es la propuesta, y creo que atacarlo desde el punto de vista del pregrado me parece que es como que el punto de dolor, ¿no? Para poder luego extrapolarlo, ¿no? Es un poco lo que he reflexionado hasta ahora. Uh-huh. Así es, Roberto. Bien, Roberto, ya el tiempo también nos ha ganado. Yo reitero mi agradecimiento. Hemos emitido el certificado, bien, Wow. lo vamos a hacer llegar al correo electrónico. Y bueno, recibe de parte del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad nuestro agradecimiento por estas reflexiones que nos has hecho ver que, sin duda, como te digo, hay todo un reto en nuestra profesión para poder colaborar con el Estado en combatir este flagelo de la corrupción, que sin duda la ética es muy importante para ello. Roberto, muchas gracias, te dejo para tu palabra. Gracias a ti. Un abrazo fuerte. No, igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti, Rubén, a Nelson también, y bueno, a disposición para seguir apoyando en el desarrollo de la profesión. Muchas gracias. De acuerdo, buenas noches, hasta pronto. Que les